Reyes, ¿sí? Primera de Reyes 17, versículo 6. Dice así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. No dejemos morir, ¿no? Ella pensaba eso, ¿no? Vamos a leer un poquito más en el versículo 13. Dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Amén. Vamos a orar, sí, antes de seguir con la palabra que Dios nos quiere compartir a nuestros corazones, a nuestras mentes, ¿sí? Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir. Gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Sabemos que proviene de ti, de lo alto del cielo, Señor, directamente a nuestros corazones, Señor. Queremos recibirla, queremos atesorarla en nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Señor. Háblanos, Señor. Que esta palabra sea de edificación, de bendición para nuestra vida y para la familia que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta palabra, ¿no? Primeramente, como para entrar en contexto, ¿no? Dice que en el tiempo, si esta nación tenía como una ley, ¿no? Que dice que cuidaran, ¿no?, a los profetas, ¿sí? Que ayudaran a los profetas, ¿sí? Y es irónico, ¿no? Porque Dios se valió del cuidado, ¿no?, de este profeta con cuervos, ¿sí? Y los cuervos eran pájaros inmundos, ¿no? Y de una viuda extranjera, ¿no? Que estaba ¿dónde? Ahí en Zarepa, ¿no? ¿Para qué? Para cuidar al siervo de Dios. Entonces yo pensaba rápidamente y decía: Dios tiene ayuda para nosotros de donde menos nosotros nos esperamos, porque Elías nunca pensó que iba a venir la ayuda de esa forma, ¿no? Y nos bendice de forma más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestras expectativas, más allá de donde nosotros podemos pensar y analizar, decimos, bueno, va a venir por acá la ayuda. No, Dios hace como Él quiere y donde Él quiere, ¿sí? Y en el momento que Él quiere, ¿sí? Entonces, tampoco pensemos, ¿no?, que estamos pasando una situación muy difícil, algo que es difícil de masticar, algo que nos está amargando la vida, una prueba muy difícil, estamos desesperanzados por ahí, estamos en una situación
sí, que nos sobrepasa, pero debemos buscar de Dios. Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Amén. Y Él es el que puede dar la providencia. Entonces, ¿dónde tenemos que buscar la providencia? En Dios. De donde menos nosotros esperemos, va a venir de Dios. Por ahí viene a través de un extraño, como fue esta mujer, por ahí viene de un cuervo, por ahí viene de alguien que no nos quiere, pero Dios lo va a hacer, ¿sí? Entonces me gustó acá en el versículo 13, el 16, dice que la zarepa dice que encontró a Elías y pensó ella, dice que esta era la última comida, porque le dijo, mira, esta es la última comida y íbamos a dejarnos morir, dice, ¿no? Entonces ella pensaba que iba a comer esa comida y ya no iba a vivir más, se iba a entregar, ¿sí? Se iba a dar por vencida. Pero un simple acto de fe hizo un milagro, ¿sí? Ella confió en la palabra de Dios que fue dada por el profeta, ¿sí? Y esa fe hizo que tuviera providencia, tuvo esa promesa y esa seguridad de parte de Dios. Y es así como funcionan los milagros, ¿no? Con fe, ¿sí? Si nosotros a veces esperamos, ¿sí?, milagros, pero no tenemos a un pequeño grano de mostaza comparado con fe, ¿no? Como decíamos, alguna pequeña fe, ¿no? Y ahí es a donde nosotros esperamos en nuestras fuerzas, ¿no? Y queremos que las cosas sucedan de nuestro modo y no suceden. Pero el milagro viene, ¿no? Pequeño o grande, siempre comienza con un acto de obediencia, con tener fe en lo que Dios nos dice, ¿sí? Quizá nosotros veamos una solución alternativa o diferente, pero la mejor es la que proviene de Dios, con fe. ¿Amén? Y hablando de fe y de la semilla de fe, debemos darle la oportunidad a Dios con esa fe, con esa pequeña semilla de fe, ¿sí? En este capítulo o esta historia que habla la Biblia es invitar a Dios, ¿sí? Como decía el pastor, ¿hay algo imposible para mí? No, para Dios no hay nada imposible, ¿no? ¿Conoce la palabra imposible? No, porque para Dios no hay imposible. Para Dios tampoco hay límite. Entonces nosotros, ¿sí?, a través de esta palabra aprendemos de que tenemos que invitar a Dios, porque para Él no hay límite, ¿sí? Tenemos que usar el poder de Dios, sea el contexto o los recursos que nosotros veamos alrededor o la circunstancia que estemos viviendo. Fíjense que Elías fue alimentado, dice, no solo una vez, ¿sí?, en el día, sino 2 veces, con pan, ¿sí?, y con carne. Había hambre, no había lluvia, había escasez, pero Dios lo sostenía, ¿sí? Entonces, no importa cómo viene la ayuda de parte de Dios, lo importante que Dios nos provee. Lo importante es que Dios está con nosotros. Y yo quería hablar, ¿sí?, de 2 principios importantes, ¿no?, para edificar nuestra vida y la providencia de Dios en nuestra vida. Primero, por lo que leemos en esta historia, ¿sí?, debemos ofrecer algo de lo que tenemos nosotros a Dios y ponerlo en las manos de Dios, para que Él lo multiplique, para que Él, ¿sí?, nos dé más. Como decimos siempre, es mejor dar que recibir. Y uno dice, no, pero es lo único que tengo, no tengo nada, ¿no? Sí tenés. Lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Y aun si fuera nada, pero ponemos nuestro corazón a Dios, Dios, donde no hay nada, hace algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer, ¿sí?, a Dios, ¿sí?, lo que por ahí nosotros creemos que no es nada. Y aún cosas que son necesarias, porque para ella era necesario, ¿no? Le dijo al profeta, es lo único que tengo y vamos a comer con nuestros hijos. ¿Cómo te lo voy a dar?, le estaba diciendo, ¿no? Entonces le dice, pero si obedeces a Dios,
no vas a escasear, no vas a pasar hambre. Dios te va a proveer hasta que vuelva la lluvia, hasta que venga la bendición de Dios, hasta que se abran las puertas de los cielos. Y me gustó, ¿no? Porque esta persona, ¿no? Esta mujer tenía problemas, ¿sí? Familiares, económicos. Estaba pasando, ¿sí? Un tiempo difícil. Pero ella ofrendó, ¿sí? Lo que tenía para sostener el ministerio de Elías, al profeta de Elías, ¿sí? Y el profeta de Dios, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo comió, lo recibió, ¿sí? Y Dios le proveyó, ¿sí? Y lo proporcionó a la familia hasta que volviera a llover. Y no, saben que no fue un día, ni 2 días, ni meses, ¿sí? Fueron años. Y como diría, ¿cómo Dios me va a sostener? No sabemos cómo, pero Dios nos sostiene. Dios tiene una mano poderosa. Para Dios no hay imposible. Como menos se te ocurra, Dios va a abrir las puertas. Como menos se te ocurra, Dios te va a proveer. Dios te va a ayudar. Pero decís, no, estas cuentas son difíciles, este mes no llego. No, Dios lo puede hacer, pero tenemos que darle a Dios. Tenemos que saber darle a Dios. Y Dios va a hacer el milagro. Lo segundo en esta historia, ¿sí? La mujer, ¿sí? Activó el milagro. ¿Y cómo uno activa el milagro? Primero tenemos que dar el primer paso de fe nosotros. Ella primero dio. No dijo, no, primero que me dé Dios a mí y después yo te convido. No. Nosotros tenemos que dar primeramente, ¿no? Dar ese paso de fe. El proceso es así, ¿sí? El ofrendar activó el milagro de Dios, porque decimos, sí creo en Dios, ¿no? Con una acción. Sé que Dios me va a sostener. Doy lo que tengo, lo dejo, ¿sí? En sus manos y yo sé que Dios, ¿sí? Me va a sostener. Me quedo tranquila. Y ahí la sostuvo a ella, a su hijo y a Elías, ¿sí? En ese tiempo. Entonces tus dádivas, ¿sí? Son causa de algo que va a suceder, ¿sí? Con acuerdos, principios, ¿sí? Celestiales. La siembra, ¿sí? Trae cosecha. Pero si nosotros nunca sembramos, nunca vamos a cosechar. Tenemos que sembrar para poder cosechar, ¿sí? Es algo muy básico, pero a veces no lo entendemos. Y algo que siempre dice mi pastora, ¿no? Lili, acá mi esposa, que dice, con Dios todo y sin Dios nada, ¿sí? Y es así, ¿no? Sin Dios no somos nada y no podemos nada. Pero también le quería agregar que sin ti Dios tampoco puede hacer. O sea que Él no puede, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si Dios quiere dar el milagro en nosotros, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, eso no va a suceder. Entonces cuando nosotros confiamos en Dios y empezamos a dar en Dios, vamos a empezar a recibir, ¿sí? El que sabe dar, sabe recibir, ¿sí? Dios ya tiene provisto la parte que a Él le toca para nosotros. Y está ahí. Solo que nosotros no la activamos a veces, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer que fluya la provisión de Dios? Que nosotros, ¿sí? Activemos y empecemos a sembrar en Dios. Y Dios va a multiplicar, ¿sí? ¿Se acuerdan el relato también de Jesús multiplicando los peces y los panes? Primero tuvieron que dar en las manos de Dios esos pocos panes y esos pocos, ¿sí? Peces, y Dios los multiplicó y le dio de comer a miles, y aún sobró, porque Dios da y da en abundancia, ¿sí? Y yo quería también, antes de terminar, ¿sí? Leer también, ahí nomás, ¿sí? Primera de Reyes 17:17, ¿sí? Que dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la amada, del ama de la casa, y enfermó, ¿sí? De gravedad, que no quedó en él aliento.
quiere decir que falleció, ¿no? O sea que la mujer, miren qué cosa, ¿no? Primero estaba pasando esta dificultad, este problema para ella, ¿no? Esta situación difícil, amarga, de que pensaba que iba a morir, que iba a comer eso y después no iba a seguir viviendo con su hija, no sé qué dolor, ¿no? Y de repente Dios abre las puertas, le da el alimento, ¿sí? Y empieza a haber una bendición. Y no viene otra situación peor que el hijo se enferma y muere, ¿sí? Y uno diría, ¿cómo puede ser, no? Acabo de salir de un problema y entro en otro. Qué experiencia terrible. Qué peor puede suceder, ¿no? Que pierda un hijo, ¿no? Pero Dios, ¿sí? Estaba ahí por medio de su profeta. Y yo digo que debemos depender pronto y nuevamente a Él. Por más que vengan pruebas y dificultades, nosotros debemos depender de Él. Y Dios, si a través de su profeta, hizo que eso imposible, otra vez le demostró que para Dios no existe. Otra vez Dios hizo otro milagro. El Hijo sí resucitó. Lo volvió